ponencia trata principalmente sobre la diferencia que existe entre lo jurídico y lo económico. Cuando nosotros hablamos de lucro, nos estamos refiriendo a una categoría jurídica, ¿ya? O sea, tiene que ver con el ámbito del derecho. Y cuando nosotros hablamos de ganancia, estamos hablando en el ámbito económico, o sea, en el ámbito productivo. Por lo tanto, hay que establecer esta diferencia entre lo jurídico y lo económico, o entre el ámbito del derecho y el ámbito productivo. En primer lugar, lo que quiero señalar es la diferencia que existe. O sea, primero voy a definir lo que entiendo por lo jurídico, el ámbito del derecho, y cuáles vendrían siendo las falencias de este análisis jurídico, en el cual muchas veces se sostiene la lucha contra la educación, ¿cierto?, como lucro, a partir de esta idea, ¿cierto?, de derecho. Entonces, voy a tomar en primer lugar la idea de Hegel, voy a tomar la idea de derecho de cómo la señala Hegel, ¿cierto? Y Hegel dice explícitamente que el derecho es el ámbito, la idea de derecho es la idea de la libertad, vale decir, es la objetivización de la libertad, la realización de la libertad. Y esa libertad, que se manifiesta principalmente en la voluntad libre, ¿cierto?, se expresa de varios momentos, y uno de esos momentos es, por ejemplo, la propiedad. La propiedad es el momento abstracto de la voluntad libre. Eso es lo que dice Hegel. Y eso se llama el derecho abstracto, que es la primera parte de la filosofía del derecho. Ahora, sin embargo, si nosotros tomamos, y por lo tanto también, una cosa además, es que este concepto de propiedad, ¿cierto?, que es la objetivización de la libertad que se manifiesta en un objeto, vale decir, en el hecho de que yo como persona libre, ¿cierto?, soy reconocido como libre en tanto se me reconoce como propietario de un objeto. Yo podría decir, por ejemplo, que este celular es mío, y en tanto se me reconoce como mío, se me está al mismo tiempo reconociendo mi libertad. Para Hegel la libertad no puede ser simplemente el ámbito subjetivo, no se puede basar en el ámbito, podríamos decir, de una mera moralidad, de pensar libremente. La libertad tiene precisamente que explayarse, que hacerse realidad objetiva. No puede ser conciencia para Hegel. Necesariamente tiene que ser y tiene que objetivarse en el mundo. La voluntad libre tiene que hacer mundo, tiene que hacer realidad, tiene que hacerse externa. Y por eso es que la libertad se objetiva en un objeto, que en este caso vendría siendo la propiedad. Ese es como el primer momento de la libertad. Evidentemente, para Hegel la libertad no se reduce a ser propietario, pero es un momento de esa libertad, el hecho de que precisamente yo sea dueño de algo. Y esta es la gran diferencia que existe, evidentemente, entre la propiedad y la posesión, ¿ya? Cuando soy propietario, soy reconocido como persona, ¿cierto? Por eso es que en rigor los animales, por ejemplo, no pueden ser propietarios, porque en rigor no son sujetos de persona, porque para ser persona tienen que ser libres en sí y para sí, y únicamente se puede ser libre cuando se piensa. Eso es lo que dice Hegel. O sea, tiene que haber una conciencia de la propia libertad. La libertad, por lo tanto, o el ámbito del derecho, presupone el contrato. O sea, el contrato es la propiedad, y a partir de la propiedad el contrato como segundo momento. El contrato en el sentido de que sujetos libres que se reconocen ambos como personas llegan a un acuerdo común. Eso es muy importante, porque
en el ámbito, por ejemplo, de una transacción económica, en el que yo que tengo dinero, compro algo, en el fondo en esa transacción hay un contrato, y un contrato en el que se realiza, ¿cierto?, un reconocimiento como individuos libres. Nadie fuerza a nadie cuando una persona compra algo. Eso hay que tenerlo bastante claro. O sea, en la transacción económica, en la compra y en la venta, hay una idea de derecho, ¿cierto?, en donde libremente cada uno de estos integrantes se reconoce como persona e intercambia libremente equivalencias, ¿ya? Eso, por ejemplo, equivalencia en el sentido de que vale, por ejemplo, 3.000 pesos, vale el objeto 3.000 pesos, yo tengo 3.000 pesos y intercambiamos equivalencias, porque el dinero no es sino una mercancía, al igual que cualquier otra mercancía, sin embargo, una mercancía en la cual se expresan todas las mercancías. Podríamos decir, es una mercancía universal, el dinero, es valor universal. ¿Cierto? Es el valor para sí, como dice Marx. Entonces, ¿cuál es el problema del derecho? Y esto es lo que quiero señalar, que en el derecho principalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso del capital, dice Marx, este es un presupuesto del capital de Marx, dice, voy a leer la cita de Marx, ¿cierto? Esto para simplemente ver cómo el concepto de derecho no puede explicar problemas productivos. Y por eso quiero analizar el punto de que en el fondo, cuando nosotros decimos fin del lucro, estamos haciendo una pregunta jurídica. O sea, ¿puede lo jurídico responder a un problema económico? ¿El problema de la educación es un problema jurídico o es un problema económico? Esa sería simplemente la pregunta. O sea, yo quiero señalar simplemente lo que dice Marx a propósito de un supuesto que tiene en el tomo 1, que es el proceso de producción de mercancías, ¿ya? Y aquí, al final, Marx, que en el fondo está presuponiendo equivalencias, porque una de las ideas que se tiene, ¿cierto?, es que yo compro, por ejemplo, una mercancía a tal valor y para obtener ganancias tengo que aumentar el valor. O sea, compro a 100 y revendo a 110. Marx dice no, y esta es la cita. Dice, la transformación del dinero en capital, entiéndase por capital, dinero que genera dinero, valor que genera más valor. ¿Qué es un capital? Cuando un dinero tiene el fin, cuando un dinero compra algo para ganar más dinero, ese dinero inmediatamente es capital, y no todo dinero es capital. Por ejemplo, cuando yo compro un cuaderno para usarlo, ese dinero es simplemente dinero que sirve para el consumo, ¿ya? Y ahí se cierra, ahí ya no hay más generación de plata. Pero cuando ese dinero compra algo y ese algo me produce, ¿cierto?, algo más que yo lo vendo y al final de la circulación obtengo más dinero, es capital. El capital no es sino valor que genera valor o el valor que se autovalora. Dice Marx, la transformación del dinero en capital ha de exponerse en base de las leyes inmanentes de la circulación de mercancías, ¿ya? O sea, para que haya capital tiene que haber circulación. Circulación significa venta, intercambio de mercancía, de tal modo que el cambio de equivalentes, y aquí Marx lo pone en cursiva, o sea, tiene que haber equivalentes, significa el supuesto de que se va a vender por su valor. Dice, de equivalentes al punto de partida, nuestro poseedor de dinero por el momento no es más que una larva de capitalista, debe comprar las mercancías por su valor, ese es el punto, venderla por su valor y sin embargo extraer al final del proceso más valor del que invirtió. Su metamorfosis en mariposa debe transcurrir en la órbita de la circulación y fuera de ella. Tales son las condiciones del problema hic rodus, hic salta. Ahí cita Hegel. O sea, en la filosofía del derecho. O sea, ¿cuál es el problema que puso Marx? ¿Cómo es que yo compro por su valor real, ¿cierto?, algo, y aún así obtengo una ganancia? ¿Cómo puede haber ganancias? ¿Cómo puede haber ganancias si yo compro esto por, la primera pregunta, por 100 y después lo vendo por 100? Significa que ¿dónde está el jueguito? Dice Marx. Claro, ahí una de las respuestas va a ser que hay un tipo de ganancia, un tipo de mercancía que genera más valor del que vale, ¿cierto? Y esa única mercancía se llama fuerza de trabajo. ¿Ya?
Entonces, ese es el punto. Simplemente lo que quiero señalar con esa cita de Marx es que desde el punto de vista del intercambio de equivalencias, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de reconocer un intercambio de igualdades, el derecho no puede explicar la generación del capital. Eso es lo que está diciendo Marx. No puede explicar el capital, las categorías jurídicas. Eso es simplemente lo pongo como problema. Entonces, ¿qué es la ganancia? Perdón, ¿qué es el lucro y qué es el no lucro? El sistema de impuestos, perdón, el servicio de impuestos internos señala que el no lucro es que las ganancias que se obtienen deben dirigirse a su objeto social. ¿Cuál es el objeto social de una empresa? Por ejemplo, una licorería tiene como objeto social vender licores. O sea, si una licorería fuese sin fines de lucro, tiene que dirigir todas esas ganancias o reinvertir esas ganancias en la propia licorería, en su objeto social. En el caso, por ejemplo, de la educación, su objeto social se entiende que es la propia educación. Por lo tanto, las ganancias tienen que ir a ese mismo objeto social. En el fondo, ¿qué es lo que nos dice el lucro o el no lucro? Simplemente nos dice lo que yo tengo que hacer con la ganancia. Eso es lo que nos dice el lucro. ¿Qué hago yo con la ganancia? Yo tengo una ganancia, ¿cierto? Y la ley me va a impedir a mí a decirme, usted haga esto con la ganancia. Es simplemente que me obliga a reinvertir en la misma empresa. Eso es un no lucro. Yo no lucro cuando reinvierto la ganancia, pero sin embargo presupone la ganancia. O sea, si nosotros decimos que invierto 100 millones y obtengo 110 millones, en primer lugar, ese dinero es capital. O sea, hay generación de capital, hay valor que reprodujo valor. Por lo tanto, se da el caso de que puede haber una empresa capitalista sin fines de lucro. La Copercarab, que es un ejemplo, Copercarab es una empresa sin fines de lucro. Significa que todas las ganancias, es una empresa de retail, significa que todas las ganancias se reinvierten en el propio Copercarab, ¿cierto? Eso significa, bueno, el hecho de que reinvierta y sea sin fin de lucro no implica que no tenga anualmente ganancias de 50 millones de dólares. Copercarab, la cooperativa de carabineros, gana 50 millones de dólares. En rigor, nadie se hace rico con esa ganancia, porque todo se reinvierte en la misma empresa, pero no por eso ha dejado de tener una ganancia de 50 millones de dólares. Cuando uno dice, por lo tanto, yo quiero que la educación sea sin fines de lucro, es tanto como decir, supongamos que yo soy un cliente de Falabella y digo, ¿sabe qué? Me acabo de endeudar con Falabella, me he endeudado a un año, ¿cierto? Con una tasa de interés del 3%, pero sin embargo estoy sumamente tranquilo porque sé que la ganancia que me va a generar Falabella se va a reinvertir en Falabella. Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Estoy tranquilo porque evidentemente Falabella reinvirtió en el propio Falabella y seguramente va a abrir una sucursal, no sé, en Chiloé, ¿cierto? Porque tiene que reinvertir esa ganancia en Chiloé y va a seguir invirtiendo. Tendríamos la paradoja de que cuando McDonald's reinvierte su ganancia en todo el mundo, es una empresa sin fin de lucro, porque efectivamente su ganancia no está generando un yate, por ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta que la ganancia, que el capital, conceptualmente hablando, es circulación. Cuando yo digo que Leodoro Mate tiene 5.000 millones de dólares, no hay que creer que esos 5.000 millones de dólares están en el banco guardados o que están debajo del colchón. Cuando el dinero no circula, es atesoramiento. Eso es un concepto que señalaba. Pero ese dinero atesorado no es capital. Capital es el dinero que circula, ¿ya? Por lo tanto, en rigor, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos a la educación, ¿cierto?, que reinvierta la ganancia, en el fondo lo único que le estamos diciendo es que el dinero se transforme en capital, es que el dinero circule, que haga esto, porque conceptualmente hablando, el capital es circulación.
Eso por una parte. Por otra parte, ¿cierto? Analizando simplemente la ganancia, nosotros preguntamos ya, ¿qué es la ganancia? ¿Cierto? La ganancia es lo que se obtiene después de haber pagado todo. Eso hay que tenerlo claro. Por eso, por ejemplo, cuando se señala que los colegios con subvención, ¿cierto? Si dejan de lucrar, van a dejar de existir. Eso es falso. Eso es falso. Porque en rigor hay ganancia cuando he pagado todo, o sea, cuando he pagado la luz, el agua, a los profesores, a la secretaria, qué sé yo, cuando he pagado algo de cuando lo pagué todo, lo que me genera el dinero que no paga nada, o sea, dinero gratis, dinero que no viene a pagar nada, eso es ganancia, ¿ya? Pero ahora bien, en primer lugar, la ganancia, si es que hay ganancia, en primer lugar es dinero aumentado, es decir, dinero que no paga, dinero gratuito, es por lo tanto plusvalor, es decir, es capital, valor que se autovaloró. Por lo tanto, el ciclo de ese dinero ha generado la fórmula general del capital, que es dinero que compra mercancías para obtener más dinero. Y en el caso de la educación, ese dinero, esa mercancía que hace el capitalista es la educación. O sea, la educación se ha transformado en el medio para generar más valor. No es que es la idea que nos venden, no es que las universidades privadas tengan como fin educar, sino que la educación aparece como medio para generar valor. ¿Por qué? En primer lugar, porque para que una empresa capitalista pueda existir como tal, su condición de posibilidad de existencia es que genere valor. Eso hay que estar, y por lo tanto, y lo mínimo que puede ganar esa empresa es recuperar la plata. Por debajo de la inversión, la empresa desaparece. Eso es como una cosa elemental. O sea, si yo invierto 100 millones de dólares a fin de año o a fin de mes, etcétera, dependiendo del tiempo de circulación, tiene que haber retornado mínimo esos 100 millones de dólares. Por otra parte, si hay ganancia, hay explotación del trabajo. ¿Qué entendemos por explotación del trabajo? Que un trabajo produzca más valor del que se le paga. ¿Ya? Si el valor de su fuerza de trabajo de una hora, por poner un ejemplo, son 10.000 pesos, pero produce en esa hora 200.000 pesos, el trabajador ha sido explotado en un 2000%. Con esto, por lo tanto, tenemos dos consecuencias. O sea, ¿a qué me explico? Por ejemplo, en el caso de la educación misma, supongamos que un profesor efectivamente le pagan 10.000 pesos la hora y en esa hora de clase el tipo tiene efectivamente, no sé, a 70 estudiantes, ya por poner un caso, ¿cierto? Y supongamos que cada estudiante paga una determinada cuota. Supongamos también que en esa sala de clases, no sé, 10 alumnos le pagan el sueldo al profesor, pero sin embargo hay 60 alumnos que en rigor están estudiando o siendo enseñados gratis, o de otra manera, el profesor le está enseñando gratuitamente a 60 personas, porque son 10 los que le pagan el sueldo, pero son 60 efectivamente las que no le están pagando a nadie. La pregunta es, ¿a quién le pagan esos 60? ¿Dónde va a terminar la plata de esos 60 personas que no le pagan al profesor? Evidentemente al dueño de esa universidad privada. Por eso es que en rigor el profesor, aunque en el rigor el profesor está siendo en ese sentido explotado, está trabajando, está generando más valor del que él recibe. Por lo tanto, la circulación, la ganancia presupone primero que es capital, y si es capital significa que hay trabajo explotado. Ahora bien, el hecho de que la educación se haya convertido en capital significa que el fin de la empresa es la generación de la ganancia, es decir, del excedente. Por lo tanto, no es que la ganancia o el capital, la ganancia, sea una casualidad de la empresa, en este caso educacional, sino que la ganancia es la finalidad de la empresa. Si no la genera, lo mínimo que puede obtener es recuperar el dinero invertido. Por debajo de esta, la empresa deja de existir. Por lo tanto, para evitar para evitar el hecho de que no recupere esa inversión,
evidentemente ese capitalista o esa empresa tiene una obligación para dejar de existir, más allá de que sea bueno, que sea malo, de que la empresa sea de, no sé, una empresa que estas universidades que se suponen que son con fines sociales, qué sé yo, más allá del fin que pueda tener esa empresa, para evitar esto, la empresa está obligada a mantener una cantidad mínima de alumnos, porque los alumnos son plata. Esto tiene una repercusión directa en la calidad de la educación, pues en la medida en que la calidad disminuye, en la medida en que se le exige menos a los alumnos, en la medida en que la calidad disminuye, es más fácil mantener matriculados a un número mayor de clientes. Si el profesor reprueba a todo el curso, en el fondo le está negando el dinero a la universidad. De ahí podemos decir que a mayor cantidad de aprobados, mayor cantidad de matriculados. A mayor cantidad de matriculados, mayor es la ganancia. Eso es en el fondo. Por eso tiene el rigor, ¿cierto? Una universidad privada no puede echar a todos los alumnos, ¿cierto? En la medida en que mantiene gente matriculada, está manteniendo un piso de capital circulante, ¿cierto? Que evidentemente lo que pasa, por ejemplo, de segundo, tercero, qué sé yo, si fuese el 50%, ya sabe que tiene un mínimo de ingreso para el próximo año. Por eso es que cuando Friedman señala, esto en La libertad de elegir, que las universidades privadas logran titularse el 95% de los matriculados frente al 50% de las universidades estatales, aludiendo el hecho de que quien pagó por educarse se esfuerza más por estudiar. Eso es lo que dice Friedman, ¿cierto? De que la universidad privada, quien paga porque paga, se va a esforzar más por estudiar. En cambio, la universidad estatal son flojos. Se olvida Friedman de la contraparte, de que quien vende educación facilita la tarea del estudiante. ¿Queda poco? Ya. Ahora bien, volviendo al tema de la ganancia, ¿cuál es la vida que puede obtener esta ganancia? ¿Cuál es el rumbo que puede tener esta ganancia? Son 4 opciones, con esto voy a terminar. Primero, que se consuma, ¿ya? O sea, que el dueño de la ganancia se compre un yate, se vaya a un viaje, qué sé yo. Ese dinero que se consume, ¿cierto? Que el tipo se compre un Mercedes, ese dinero no genera ganancias, por lo tanto, simplemente el gasto, por lo tanto es dinero que tiene el rol simplemente de intercambio, o sea, no es capital. ¿Ya? Segundo, que se atesore o se guarde. Yo puedo tener 150 millones de dólares y eso dinero lo guardo, simplemente lo dejo guardado ahí, en algún lado, en el banco, quizás para que me dé algún porcentaje de ganancia. Segundo, que se reinvierta en otro ramo de la producción o en otro tipo de empresa. Yo tengo esos 50 millones de dólares, qué sé yo, y los llevo a otro lado y invierto en otro ramo. O que se reinvierta en la misma empresa. En el primer caso, vale decir, en el caso de que se consuma, nos encontramos con la llamada reproducción simple del capital. Es decir, si invierto 100 millones y obtengo 250 millones y me gasto esos 50 millones, la reproducción del ciclo del capital vuelve nuevamente a ser de 50 millones. Por eso es una reproducción simple, ¿cierto? Obtuve los 50, me los gasté y por lo tanto vuelvo a tener los 50 que tenía al inicio de la reproducción. Por eso siempre. En el segundo caso, vale decir que se atesore. Si esos 50 millones los guardo, ese dinero está siendo atesorado. No es capital porque no está circulando, no está generando más valor. Una vez que entra en circulación para generar más valor, se transforma en capital. También puede considerarse como fondo de reserva cuando la empresa comienza a tener pérdidas. Eso es un fondo también. Qué sé yo, invertí 100 millones, gané 150, pero de nuevo invertí 100 millones más y resulta que gané 90, no alcancé a recuperar. Y eso sirve, esos 50 que había ganado anteriormente, sirven como fondo de reserva. En el tercer caso, que se reinvierte en otra rama, los mismos 50 millones se invierten, pero en otra empresa o rama productiva. En este caso, la ganancia se ha transformado en capital, pero bajo otra forma de existencia. Ya no es la existencia, qué sé yo, de la educación, sino que, qué sé yo, el tipo invirtió su plata en lápices, ¿cierto? El capital siempre tiene que expandirse a ramas. Por ejemplo, si uno ve a Piñera, ¿cierto? Piñera es como la manifestación misma de cómo el capital tiene que expandirse, tiene que acaparar la mayor cantidad de existencias posibles. Un capitalista nunca va a tener una sola empresa. O sea, un gran capitalista, un capitalista financiero, siempre va a tener mínimo unas 10 tipos de posibilidades en las cuales se está generando esa ganancia. Y por último, si la empresa invierte los 50 millones en la misma empresa, que sería sin fin de lucro,
Cuando esto ocurre nos encontramos con la llamada reproducción ampliada del capital. Esta reproducción se basa en el principio de que a mayor inversión del capital, o sea, si ya no reinvierto 100, sino que reinvierto los mismos 150, a mayor inversión del capital, mayor ganancia. Por eso se reinvierte en una empresa, para obtener más ganancias. Ya no van a ser 50 millones, sino que van a ser 55, qué sé yo. Y por último, porque debe ganar en la lucha contra sus competidores. Eso es una necesidad externa. O sea, si McDonald's no hubiese reinvertido su ganancia, si no se hubiese expandido, lo más probable es que Kentucky lo hubiese ganado. Hay una competencia, están absolutamente compitiendo. Tienen que reinvertir, ¿cierto? INACAP tiene que reinvertir para ganarle alumnos a otro centro de formación técnica. En el fondo, si una empresa quiere triunfar en el mercado, debe expandirse, ¿cierto? Y solo puede expandirse si reinvierte la ganancia. En conclusión, una empresa sin fines de lucro, uno, no deja de ser por ello la educación una mercancía. Dos, por tanto, no afecta en nada el problema del endeudado. Una empresa sin fines de lucro cobra, y si cobra, puede generar endeudados. Y tres, una lucha por el fin de lucro no es más que levantar la bandera de la reproducción ampliada del capital. Eso sería todo. Gracias.